con una pregunta. ¿Cuál es la mejor noticia que podrías recibir ahora mismo? Una noticia que cambiaría por completo tu vida. Quizá la mejor noticia para ti sería estar con el actor o tu actriz preferida un fin de semana. Más bien para los hombres sería pasar un fin de semana con el equipo que más te gusta, ¿que sí, Robert? Jugar con el equipo que más te gusta, poder estar en el vestuario, poder estar en los entrenamientos. Esa es la mejor noticia, como estamos viendo hoy en día, para las personas. Pero ¿cuál es la mejor noticia que podrías recibir ahora mismo? En esta mañana vamos a hablar de la mejor noticia que podemos recibir. ¿Y sabéis cuál es esa noticia? El Evangelio. Sí, hermano, es la mejor noticia para ti si no eres hijo de Dios aún. Sí, es la mejor noticia para ti si ya eres hijo de Dios. Sea o no sea hijo de Dios, es necesario que oigas la mejor noticia del mundo, de todos los tiempos y en todos los lugares. El Evangelio, hermano, es la mejor noticia y la única que va a cambiar completamente tu vida. Veamos el porqué. Vamos a abrir el libro que contiene esta gran noticia, que es la Biblia. Para ello nos vamos a ir a la carta de Romanos, al capítulo 1, los versículos 16 y 17. Romanos 1, versículos 16 y 17. Mientras los buscáis, quisiera daros una pincelada de lo que es el contexto de Romanos. El autor es Pablo, que vemos cómo se presenta con las credenciales de siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Capítulo 1, versículo 1. Pablo había deseado ir en varias ocasiones a Roma, pero por una circunstancia o por otra, Pablo no había podido ir. Lo que Pablo siempre tiene una iglesia, y él esa iglesia la calificaba como persona auténtica, salva, y con un gran testimonio conocido en muchos lugares. Una iglesia, como se suele decir y dice la palabra de Dios, que estaba bien. Primera Romanos capítulo 1, versículo 8. Pero no olvidemos, hermanos, que Pablo todavía no había podido conocer en persona esa iglesia. Y debido a ello, ¿qué es lo que hace? Manda esta carta con varios fines. Los más importantes fueron glorificar por medio de Jesucristo al único y sabio Dios. Pablo lo que quería era exponerle el Evangelio que predicaba. Teniendo en mente esto, vamos a leer el texto. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es un texto que tiene una gran importancia. Estos versículos es el resumen que nos hace el autor y desarrolla para después desarrollar todo el libro de Romanos. Estos versículos son, como dijéramos, es la síntesis de una película que vamos a ir a ver al cine,
y ya la película sería el resto del libro de Romanos. Por lo tanto, a partir de este versículo, del versículo 17, el 1:18, hasta el capítulo 11, Pablo nos enseña la condición del hombre, quién es Dios, lo que ha hecho por nosotros, y a partir del capítulo 12 hasta el 16 muestra cómo debemos de vivir de acuerdo a ello. Pero volviendo al texto, fijémonos con qué palabra comienza el texto. El texto comienza con la palabra ¿por qué? Así que nos encontramos ante un texto que parece expresar o indicar la razón o el motivo del asunto mostrado anteriormente. El asunto mostrado es de los versículos del 1 al 15, donde Pablo hace una reflexión de por qué no ha ido y demás. Y tenemos que ser claros, hermanos, donde se le presenta a Pablo y expresa el propósito de por qué le escribe. Pablo le escribe por un propósito, y ese propósito, ¿por qué se encuentra Pablo en la necesidad o en la obligación y en la ansiedad de anunciar el Evangelio en Roma? ¿Qué harías tú si ves a un vecino que se le está quemando la casa? Estamos viendo cómo están las personas. ¿Qué harías tú si estás viendo que alguien se ahoga? Tú puedes ayudarle, lo harías, ¿no? Pues según Romanos y Hechos capítulo 9, versículo 15, Dios le nombró a Pablo como un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Dios lo designó como el apóstol de los gentiles, por lo que era su obligación divina. Pablo veía la necesidad de crecimiento y solidez espiritual en los creyentes de Roma, veía también la necesidad espiritual de salvación de los no creyentes de Roma, y tenía la obligación de ayudarle, es decir, de rescatarlo. ¿Y cómo lo rescataba? ¿Sabéis con qué lo rescató? Muy fácil, por medio del Evangelio, que es la mejor noticia que podemos llevar. Por tanto, todo el énfasis que vemos de Pablo está en predicar el Evangelio, en darle la mejor noticia que jamás podía haber oído, y les muestra el porqué de ello. Versículos, como lo hemos leído, 16 y 17. Y hermano, hay que decirlo así, hay que dar gracias a Dios que en su soberanía ha permitido que esta carta haya llegado hoy en día a nosotros, para que podamos saber que el Evangelio es la mejor noticia. Volviendo al texto, después del porqué, Pablo afirma que no se avergüenza del Evangelio. Quizás algunos podéis preguntar, ¿por qué le hace esta afirmación? ¿Dudaban de él? Como hemos visto, Pablo no conocía personalmente a esta iglesia, pero sí la iglesia de Roma. Quizá habrían oído los sucesos y las consecuencias de la tarea que estaba llevando Pablo con el Evangelio en otros lugares. Sabemos que Pablo estuvo en la cárcel. Pablo fue azotado, a menudo estuvo en peligro de muerte, fue golpeado con varas, fue apedreado. ¿Pensarían así los romanos de Pablo por todo lo que habían oído? O quizás podían pensar que se avergonzaba
del mensaje. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 y 23. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Quizás pensaran que Pablo había evitado ir a Roma por vergüenza. Pues hermano, Pablo zanja rápidamente todas esas dudas, afirmando que no se avergüenza del Evangelio, pues el Evangelio es poder de Dios para salvación. No se avergüenza. Pablo no se avergüenza del Evangelio, hermano, porque sabía que el Evangelio es la mejor noticia que había para las personas. ¿Te avergüenzas tú del Evangelio? Quizás te avergüences porque no lo conoces. ¿Qué quiere decir la palabra Evangelio? Sé que todos la sabéis. La traducción más común es buenas nuevas o buenas noticias. Pero creo que es difícil, hermano, encontrar una frase que defina esa definición, que abarca ese tesoro de buenas nuevas o buenas noticias. Pero para poder darnos cuenta, vamos a tener que vemos como el apóstol Pablo nos muestra acerca del Evangelio en este mismo capítulo, los versículos del 1 al 5, en el cual nos está dando varias características de qué es el Evangelio. Vamos a leer Romanos capítulo 1, los versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. El Evangelio es de Dios. Fijaros, hermanos, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Hermanos, la fuente del Evangelio es Dios. Es Dios. No son buenas noticias del hombre. No son buenas noticias del hombre. Las buenas noticias de parte de Dios para el hombre. Hermano, esa es la verdad. El hombre simplemente es el mensajero o el receptor de estas noticias. Versículo 2 dice: el Evangelio fue prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura. El Evangelio, cuya fuente es Dios, no fue una revelación exclusiva para Pablo. No es algo que aparece en exclusiva en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto. Fue prometido ya anteriormente en el Antiguo Testamento. El Evangelio es acerca de su Hijo. Versículos del 3 al 5. Acerca de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Hermanos, la persona y el sujeto principal de las buenas nuevas es Cristo y su obra. El mensaje es acerca de Dios y de Cristo, no acerca del hombre. Para poder proclamar la mejor noticia, hermanos,
Debemos de conocerla perfectamente. Debemos de conocer la palabra de Dios para así no dar un sucedáneo o una noticia diferente o una noticia diluida. Siempre tenemos que ir con la verdad por delante, porque además, hermanos, la palabra de Dios nos advierte a que no tomar el Evangelio a la ligera. La palabra de Dios nos lo advierte, a que no lo tomemos de manera ligera, ni siquiera alterarlo en lo más mínimo. Gálatas capítulo 1, no lo vamos a leer. Gálatas 1, los versículos del 6 al 9. Por amor al tiempo no los vamos a leer. Pero la palabra de Dios nos advierte de que hay que predicar la palabra rígida. El Evangelio es para la obediencia a la fe. Dios es nuestro Salvador, hermano. Y también, por lo tanto, aparte de ser nuestro Salvador, también es nuestro Señor. Pertenecer a Dios en una relación de obediencia y equivale a reconocer que la salvación incluye permanecer en su misión y en su señorío. El Evangelio es para todas las naciones, entre todos los gentiles. Pablo predicó a judíos, predicó a gentiles, por lo tanto, el Evangelio es para todas las personas, sea de donde sea y tengan la edad que tengan. El Evangelio es por amor al nombre de Cristo, por amor a su nombre. Qué bonito es esto, hermano. La salvación del hombre simplemente es un subproducto de la gracia de Dios. Toda la historia de la redención se enfoca en la gloria de Dios. David Bull, casi todos conocemos o habéis oído hablar de él. David Bull define el Evangelio de la siguiente manera: el Evangelio es la proclamación o transmisión de quién es y cómo es el Dios verdadero y lo que Él ha hecho en Cristo. Mediante una proclamación exaltamos y glorificamos a Dios. Me gusta la definición, hermano. ¿Quién es y cómo es el Dios verdadero y lo que Él ha hecho en Cristo? ¿Alguien puede comprender esta afirmación en su totalidad? Yo creo que jamás seremos capaces de comprender a Dios totalmente. Pero conocer el Evangelio es conocer a Dios más y más. Y esto va a afectar en nuestra manera de actuar. Por eso, hermanos, el Evangelio también es para los creyentes. Es para los creyentes. Y saben lo mejor de todo, que para esto es el Evangelio. El Evangelio nos guía a llegar a Dios para que tengamos, nuestro corazón se deleite en su palabra más y más. Y ahora la pregunta: ¿estás comunicando la mejor noticia? Hablas con tus compañeros, hablas con tus vecinos, hablas con tu familia del Evangelio. La respuesta más fácil es: yo no soy capaz de hacerlo. Hay tanto que decir, no sé tanto como para poder hacerlo. Tranquilo, pide a Dios que te ayude. Y ¿sabes? Pablo sintetizó el Evangelio en la siguiente definición. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3, la segunda parte. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Y el 14 dice: fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Hermano, esto es una gran síntesis, un buen texto para memorizar. Citar como la mejor noticia del mundo
mientras que estás creciendo en el conocimiento de quién es y cómo es el Dios verdadero y lo que ha hecho en Cristo. Espullo dijo que para efectuar el trabajo de predicar el Evangelio no se necesitan grandes dotes, no se precisa instrucción universitaria para poder anunciar el Evangelio de Jesucristo. Hemos de dar a conocer la maravilla y la historia de la cruz de Jesucristo. Todos lo sabemos, por eso no tenemos excusa. Después de conocer un poco más de lo que es el Evangelio, vamos a ver 4 razones por las que el Evangelio es la mejor noticia que podemos recibir. Razón número 1. El Evangelio es la mejor noticia que podemos recibir porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Mira, hermano, ¿a qué asociaban los receptores de la carta de la palabra poder? Pablo escribió a personas que vivían en el Imperio Romano, o traducido literalmente al dominio de Roma, un imperio con 6,5 millones de kilómetros de superficie, 13 veces más grande que España. ¿Y cómo llegaron a conquistar tanto territorio? ¿Cómo llegaron a conquistar tanto territorio? Por su poder militar. Pero hermano, Pablo les va a hablar de un poder mayor que el del ejército del Imperio Romano, de un poder, del poder de Dios, del poder mayor que todos los ejércitos, el poder mayor de todos los ejércitos, de todos los imperios, el poder de Dios. Pero claro, el poder de Dios. ¿Qué podían conocer los oyentes del poder de Dios? El poder de Dios para crear el mundo. El poder de Dios para abrir el mar rojo. El poder de Dios para derribar las murallas de Jericó. El poder de Dios para resucitar a Jesucristo. Por eso, hermano, con esto en mente, Pablo les mostró una verdad importantísima y clave, algo que no podemos olvidar el resto de nuestras vidas. El Evangelio es lo único que se nombra en la Biblia que contiene poder de Dios. Pablo igualó el Evangelio con el poder de Dios Todopoderoso. ¿Comprendemos esta realidad, hermano? El Evangelio es la mejor noticia. Pablo conocía la situación de los creyentes y de los no creyentes en Roma. Sabía que lo único que podía ayudarle era la mejor noticia del mundo, el Evangelio, que es el que tiene poder de Dios. Jeremías capítulo 13, versículo 23, dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien cuando estando habituados a hacer mal. Imposible, hermano. Pues igual de imposible es que una persona sea salva sin el Evangelio, que es poder de Dios. Es imposible. No hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para salvarse. Nada. Por eso Pablo le está dando la mejor noticia, la del Evangelio. Ahora, la gente, las personas, nos van a hablar de lo que es la ciencia humana, de lo que es la filosofía humana, lo que es la psiquiatría. Nosotros, lo que va en contra, la Biblia dice esto, ellos dicen lo contrario. Que Dios no, ellos dicen que Dios no es todopoderoso, que el Evangelio no tiene todo el poder. Por eso el hombre
necesita de la ayuda humana por medio de filosofía y cosas de esas raras. Hermano, ¿el Evangelio necesita de la filosofía para explicar la realidad a las personas? ¿El Evangelio necesita ayuda de la sabiduría humana para la salvación de las personas? Pues fijaros, hermanos, lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro 1:23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 18 al 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El Evangelio es el único mensaje que Dios usa para salvar a las personas. El Evangelio es el único mensaje que Dios usa para salvar a las personas. La Escritura es la que hace a la persona perfecta, apta y completa para la obra de Dios. Pero claro, Spurgeon dijo: oye el Evangelio, pero asegúrate de que estás oyendo el Evangelio. Con tristeza hay que afirmar que cada vez se escucha menos hablar del Evangelio y más de la sabiduría humana, más opiniones humanas. Asegúrate de que oyes la mejor noticia para el mundo. Asegúrate de que estás oyendo el Evangelio. Es el único que tiene poder de Dios. La segunda razón, el Evangelio es la mejor noticia porque es poder de Dios para salvación. Aquí, la idea del término salvación es de liberación o rescate. Por eso, el punto es que el poder de Dios, obrando en la salvación, rescata a las personas. El concepto salvación, hermano, viene de Dios. Viene de Dios. ¿De qué rescata o libera Dios a las personas? Pablo, a partir del versículo 18 hasta el 3:21, va a explicar la situación en la que se encuentra el ser humano, la realidad a la que se enfrenta, la ira de Dios contra el pecado y el pecador. Fijaros versículo 18: porque la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La situación es clara, hermano. El hombre está bajo la ira de Dios. La ira de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la ira de Dios? Hermano, la ira de Dios tiene lugar cuando su santidad, justicia y amor se encuentran con la depravación e injusticia y egoísmo del hombre. La ira divina hace referencia al santo disgusto y justa indignación de Dios dirigida hacia el pecador y hacia su pecado. Es importante, hermano, que entendamos que el pecado es una ofensa contra Dios mismo. El pecado es una ofensa contra Dios mismo. Salmo 51:4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tu ojo, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche
cuando juzga. Hermano, el pecado es un delito contra Dios. Cuanto más conozcamos el Evangelio, cuanto más conozcamos cómo es Dios y sus atributos, más atroz veremos nuestros pecados, más atroz veremos nuestras ofensas contra Él. Un profesor de religión evangélica estaba explicándole a los niños el relato de Caín y cuáles eran las consecuencias que traía el pecado a la vida. Estando explicando, entró una profesora y se quedó oyendo. Cuando se iba a otra clase, se le acercó a él y le dijo: ¿por qué siempre se enseña que Caín era tan malo? Este profesor le contestó: ¿por qué era tan malo? Ella entonces le contestó: la Biblia dice que mató a su hermano. Ella entonces le dijo: bueno, seguro que no era tan malo. Él le dijo: todos somos malos ante Dios. A lo que le rebatió: pero no en el mismo grado. No todos hacemos las cosas iguales. Le contestó: con solo un mal pensamiento, con solo una mentirijilla, estamos violando la ley de Dios y el pecado. Ante Dios soy igual de malo que Caín. Pues hermano, este ejemplo ha de llevarnos a conocer que un verdadero conocimiento de Dios nos mostrará que incluso la menor infracción, la menor mentirijilla que digamos, es un crimen atroz contra Él. Un desconocimiento de Dios nos mostrará el pecado como una cosa insignificante y sin importancia. Lo estamos viendo. Por eso, hermano, es importante predicar el Evangelio para conocer y entender a Dios, como nos dice Jeremías capítulo 9, versículo 24. Vamos a ver un ejemplo. Dios es santo. Si entendemos su santidad, nos daremos que eso conlleva que la maldad le da asco y rompe el compañerismo con los malos. Dios es amor. Si entendemos el amor, nos daremos cuenta que celosamente ama todo lo bueno. Si estamos convencidos de la intensidad y de su amor por lo bueno, también sabremos de igual intensidad aborrece todo lo malo. Dios es justo. Si entendemos su justicia, nos daremos cuenta que tiene que juzgar la maldad y condenarla. Su santidad, justicia y amor. Dios aborrece el pecado y está en contra de él con una ira terrible y frecuentemente violenta, hermano. Si el hombre es un objeto de la ira de Dios, es porque ha escogido retar la soberanía de Dios, violar su santa voluntad y exponerse a juicio. Fijaros lo que dice el Salmo 7:11. Dios es juez justo. Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Entiendes a lo que estás expuesto si has oído el Evangelio y sigues rechazándolo? Estás en las manos de un Dios airado. Piensa en alguien que ame y que no sea creyente. ¿Entiendes a lo que están expuestos por no haber oído el Evangelio o por rechazarlo? Quizás tú te hagas la misma pregunta. ¿Qué debo hacer para salvarme? Escucha
y cree en el Evangelio, que es la mayor noticia para el hombre. La tercera razón, el Evangelio es la mejor noticia porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermano, el poder de Dios que obra a través del Evangelio trae salvación a todo aquel que cree. La palabra traducida como cree en el castellano transmite la idea de confiar o tener fe en alguien. Es un verbo que aquí lo vemos que está en un presente continuo, es decir, que literalmente esté creyendo. Es por lo que debemos pensar que creer no es solo un momento, creer no es solo un momento dado, como cuando hay que poner una vacuna andando. No, yo he creído y ahora ya vivo, ya no puedo vivir como quiera. No creer es un proceso, el creer es un proceso que dura toda la vida, hermano. No es hoy y ya me olvido, vivo como me da la gana, no. Creer es un proceso diario. Pero claro, hay un problema. ¿Qué dice Efesios 2:1? Que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no puede hacer nada para salvarse, ¿no? Un muerto no puede resucitarse a sí mismo, ni física ni espiritualmente hablando. Por lo tanto, ¿cómo se puede creer en Dios si espiritualmente estás muerto en tus delitos y pecados? Pues hermano, la Biblia nos aclara que somos salvos gracias a la fe puesta en Jesús, una fe dada y otorgada por Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Cómo? Por medio del poder de Dios que obra a través del Evangelio. Por tanto, cuando una persona está muerta, no hay nada que pueda hacerle salvarse. Nada. Tiene que obrar Dios por medio del Evangelio para que el pecador sea salvo. La salvación, hermano, es una obra sobrenatural y como tal, solo Dios puede llevarla a cabo en nuestras vidas. Solo Dios. Si aún no eres hijo de Dios, es el momento ideal para que te preguntes a ti mismo: ¿ha hecho Dios algo en tu vida? ¿Te avergüenzas de cómo en tu vida estás ignorando a Dios? ¿Hay en ti un nuevo deseo de seguirle, buscarle y conocerle? Recordad que el Evangelio es la mejor noticia. La cuarta razón, el Evangelio es la mejor noticia, ya que en la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hermano, el término justicia aquí en la Biblia es importante, muy importante. La nombra 35 veces en esta epístola. Por eso es parte del corazón de esta epístola. Este versículo viene a introducir, viene a expresar la justicia que viene de Dios. Es dada a todos los que creen. ¿A quién? A los que creen por fe y para fe en el Evangelio. Si seguimos un poquito más adelante, en el capítulo 3, versículo 21 hasta el 5:21, Pablo va a desarrollar esta verdad. Dos factores destacan en este versículo 17. En primer lugar, muestra en qué manera la justicia de Dios es revelada en el Evangelio. Justicia de Dios que provee por pura gracia y mediante la cual justifica al pecador. En segundo lugar, afirma que su contenido es revelación divina, porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada.
Por tanto, hermanos, Romanos se encuentra la revelación de cómo Dios justifica al hombre. Y la pregunta al llegar a este punto sería, ¿cómo Dios, el justo, puede perdonar al pecador y seguir siendo justo? Recordad, hermanos, todos pecamos y no hay justicia alguna en las personas, ni siquiera en los creyentes, como nos dice Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 11, no lo vamos a leer por amor al tiempo. Nuestro pecado supone una perversa negativa a honrar y glorificar a Dios como Él se merece en verdad. Romanos 1:21. Hermano, cuando Dios mira a la persona que cree, le ve como si fuese tan plena y perfectamente justa como Cristo mismo. Así es como Dios justifica al impío. Gracias a que Cristo obró una expiación total por el pecado mediante su muerte y resurrección, Dios puede justificar a los pecadores sin traicionar su propia justicia. Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el corazón del Evangelio, hermano, y la razón de por qué son buenas noticias. Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y qué podemos decir ante esta obra de pura gracia hecha por Cristo? Todo el honor y la gloria sea a Él. Para ir terminando, hermanos, hemos visto cómo Pablo tenía la obligación divina de predicar el Evangelio. Él mismo dijo en 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 16, he cogido la versión de la América porque me gusta más, porque si predico el Evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio. Así debe ser nuestra vida, hermanos. Debemos de compartir el Evangelio después de entender este texto de lo que es el Evangelio y por lo que son las mejores noticias. ¿Crees que Pablo podía sentir vergüenza de lo que Cristo había hecho en él? ¿Tú tienes o tú sientes esa vergüenza? David Wood decía: si no evangelizamos como debiéramos, no es por falta de una motivación teórica, sino por estar en una condición espiritual lamentable. Nos falta la realidad de Dios en nuestras vidas. No andamos en el Espíritu y no luchamos contra el pecado. ¿Cuál es tu situación actual? ¿Eres creyente, pero te avergüenzas de predicar el Evangelio? Recuerda, hermano, que cada vez que omitimos el Evangelio a alguien, lo estamos privando de la mejor noticia. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque por el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Si eres hijo de Dios, recuerda la obra que Cristo ha hecho por ti y no olvides que el Evangelio es la mejor noticia que una persona puede recibir, la única que puede llevarle a la salvación. Conócela más y más, compártela, pero sobre todo, dale la gloria y la honra que merece Cristo por lo que haya hecho por ti. Si todavía no eres hijo de Dios, permíteme hacerte una pregunta. Ahora que has oído el Evangelio, Él te pide que te arrepientas y creas en Él. ¿Aborreces el pecado que antes amabas?
para la gloria, el gozo y la honra de Jesús. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cree en Cristo. Ven a Cristo para la gloria de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra.